en varias materias y ahora hablemos de alquileres, de los precios, de lo que busca la gente en estos principales balnearios y por eso recibimos a Pía Steglitz, jefa de operaciones de Casas en el Este, portal de alquileres temporales del grupo Infocasas. Pía, buen día. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Buen día. Bueno, en términos generales, ¿cómo podemos decir que arrancó esta temporada? Bueno, la primera quincena o los primeros días de enero mucho mejor de lo que creíamos, así que fue como fue un alivio para todos los operadores turísticos del país. Ustedes las proyecciones se hacían por septiembre, octubre. Exacto, nosotros hacemos varias proyecciones. En julio vamos viendo cómo viene un poco la temporada y cuáles son las opiniones de las figuras gubernamentales. Luego ya en el mes de septiembre, octubre hacemos otro informe un poco más cerca de la temporada para ver qué es lo que va a pasar. Y algo bastante particular que lo comentamos mucho este año fue que en septiembre, octubre todavía no podíamos hacer proyecciones claras porque sabíamos que las reservas se iban a concretar a último momento, que es un poco lo que sucedió. Ya después sobre noviembre veíamos que venía levantando un poco más y a fines de diciembre fue que se terminaron de concretar y tuvimos un buen nivel de ocupación en comparación con la temporada pasada. O sea, no fue igual a la temporada pasada, tenemos que considerar que fue un récord, pero de todas formas fueron buenos niveles de ocupación para lo que se esperaba. Y con un diciembre que fue casi invierno, otoño, hasta Exacto. Mitad de diciembre. El clima influye mucho también dentro de lo que es el turismo, influye sobre todo en el turismo interno, que es quien más puede tomar la decisión de me voy para afuera o no. Pero por suerte fue mejor. O sea que perciben que la gente toma la decisión un poco más a último momento que de repente en temporadas pasadas. ¿Y cuáles son los destinos más buscados en el portal? Los más buscados son Piriápolis, Punta del Este. Punta del Este en sí es el número 1. Después tenemos Piriápolis, La Paloma, La Pedrera, Punta del Diablo y Atlántida. Ese es como el orden. Esos buscados no concretados necesariamente. En realidad se mantiene bastante la proporción. Los más buscados muchas veces son también los más concretados. También por la oferta que se tiene en cada sector. Obviamente la oferta en Punta del Este va a ser mayor de lo que es en La Pedrera o en La Paloma por la cantidad de apartamentos, por ejemplo, en la zona de Península que vos tenés para ofrecer. Claro. Y en cuanto a las edades, sigue siendo Rocha, de repente los más jóvenes. Eso se mantiene igual. La parte de La Pedrera y La Paloma, obviamente la primera quincena de enero se caracteriza por los jóvenes y también pasa lo mismo en Carnaval. Ya Piriápolis es un público mucho más familiar, igual que Atlántida, y luego en Punta del Este hay como una combinación de los dos públicos, tanto familiar como jóvenes. Bien. Y bueno, este verano, ¿son más clientes uruguayos o extranjeros los que han buscado? Bueno, nosotros tuvimos una característica, empezó a aumentar los uruguayos, empezó a aumentar bastante lo que es el turismo interno y fue bueno también. Las consultas aumentaron más o menos un 35% de los uruguayos. Los extranjeros, si bien aumentaron las consultas, obviamente bajó sobre todo lo que son argentinos. La cantidad de argentinos que vienen al país sí se vio un poco disminuida, sobre todo en la zona de Punta del Este. ¿Y los precios? Y los precios bajaron. Bajaron sobre todo en la parte de Península de Punta del Este un 10%, que fue donde yo comenté que, bueno, hay mucha oferta, es donde se alojaba el argentino de clase media. Entonces, ese argentino que le cambia el precio de la nafta, que le cambia la conversión al dólar. La placa como una frase promedio, ¿no? Exacto, en Punta del Este quedó de $175, bajó un 10%. Luego bajó en Piriápolis un 6% a $100, en La Pedrera y La Paloma un 7% y en Atlántida se mantuvieron los precios. Esto fue algo bastante particular porque tanto Atlántida como La Paloma, La Pedrera, Punta del Diablo son balnearios donde los dueños disfrutan de hablar con el huésped. No es que prefieren hacer la reserva rápida y ya está, ya concreté, sino que disfrutan de conversar. Y esta conversación que tienen les permiten también negociar los precios, llegar a un acuerdo y esto muchas veces hace que bajen un poquito más de lo que nosotros tenemos en Casas en el Este. ¿Hay algún destino que haya tenido un cambio significativo de la temporada pasada de este, que vean que mermó mucho en comparación al resto? Sí, sobre todo fue Punta del Este. Punta del Este en lo que es ocupación en el portal, las reservas que hubieron, bajó un 7%. Es decir, tenemos un 89% de ocupación para la primera quincena de enero. El año pasado teníamos un 96% de ocupación. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que si bien bajó estos 7 puntos, al mismo tiempo aumentó la oferta. Tenemos un 35% más de propiedades. Entonces, si bien bajó, se hizo un poco la balanza con el aumento de la oferta. ¿Y bajó tanto por cantidad de gente como por días de permanencia?
Bueno, eso fue algo que ya se viene dando hace un tiempo. Está habiendo un cambio en la forma de alquilar. Los hábitos, ¿no? Exacto, es genérico. Se está dando en toda la costa, que es, sobre todo el extranjero que viene, prefiere alquilar por 2 o 3 días e ir recorriendo a diferentes lugares. Me voy un día a Punta del Este, 2 días a La Paloma, un día a Punta del Diablo, por ejemplo. Y se consigue fácil porque antes, digo, el propietario decía, no, te alquilo quincena o mes y no estar cortando porque no sé qué me pasa después, si eso lo alquilo o no. ¿Se puede encontrar eso? Sí y no. En algunos lugares sí se puede encontrar, sobre todo, por ejemplo, los dueños los argentinos, que son dueños de apartamentos en Punta del Este, están un poco más dispuestos a eso de te alquilo un par de días, también porque tienen quien les mantenga y quien vaya haga la limpieza. Ya en lo que respecta, por ejemplo, a Rocha, a Piriápolis pasa lo mismo. Los dueños se les complica un poco más, porque dicen que sí, me corta la quincena, ¿a quién la alquilo después del 7 al 15? Entonces, muchas veces lo que hacen también es subir un poquito los precios por esos días. Es decir, te alquilo una semana, pero a un precio un poquito más caro, entonces compensa un poco la pérdida de esa quincena. Bien. Y que para lo que queda, porque siempre es lo más difícil, ¿no? La primera quincena, todo el mundo quiere averiguar qué pasa con la segunda quincena y sobre todo con febrero. Bueno, algo de esta temporada que lo comenté hoy era eso de que las reservas se vienen dando a último momento. Entonces, para la segunda quincena de enero, al día de hoy tenemos un 25% menos de ocupación, si comparamos con el igual periodo del año anterior. Entonces, este 25% menos no es tan representativo, se matiza un poco con el tema este de que a último momento van a reservar, que fue lo que sucedió en la primera quincena. Están esperando estos últimos días para empezar a activar las reservas. Y en febrero lo mismo, en febrero al día de hoy tenemos un 40% menos de ocupación, que si bien uno dice un 40% es muy importante, no hay que asustarse tanto ya, porque en este 40% menos tenemos carnaval que cae en marzo y eso obviamente va a hacer bajar la cantidad de turistas que ingresan y la cantidad de reservas. Y a su vez están esperando a que pase un poco más enero, ver qué pasa con los precios, si suben, si siguen bajando. ¿Qué fecha de marzo cae carnaval? 4 y 5. Ahí, o sea que podrían pegar los últimos días de febrero, que empiezan las clases. Exacto. Pero además el hecho de que sea en marzo hace que las personas que saben que se van a ir en carnaval estén esperando hasta febrero para reservar. Porque la temporada pasada, que fue récord, todo el mundo sabía que era récord y se comentaba por todos lados. Entonces la gente fue un poco más previsoria y empezó a reservar para no quedarse sin lugar. Y también espera quizás para que bajen un poco los precios, decir, bueno, si nadie alquila, después lo van a bajar. También están esperando los resultados del mes de enero para ver qué hacen en febrero, eso sin duda. Sabemos que si enero no fue bueno, van a querer alquilar en febrero, si enero no fue bueno, van a querer alquilar en febrero, entonces van a bajar un poco los precios y ahí van a reservar. ¿Han caído muchas reservas por el tema del tiempo? Mira, nosotros no hemos visto que han caído de forma muy representativa, pero creemos que, por ejemplo, las personas que van a casas de familiares, en mi caso yo tengo familiares argentinos que capaz que venían por 1 o 2 semanas a quedarse, cuando vieron el mal clima y que no tenían una reserva que los ataba a justamente tener que ir a vacacionar de todas formas, sí optaban ya por volverse por un tema de que sabían que iba a estar lluvioso y preferían por otro destino, capaz. Que irse a otro destino. Pero no, en el portal no lo vimos de forma tan significativa. Sobre todo por eso, porque cuando ya tenés una reserva concretada, sabés que cancelar esa reserva a último momento, obviamente no vas a recuperar el dinero. Entonces preferís irte y disfrutar, igual descansás. Claro. En Argentina, además, por todas las razones que ya sabemos, La Nación publicaba que, claro, para los argentinos es mucho más barato irse ellos a Mar del Plata, a Pinamar, que venir a Punta del Este, que antes era una de las opciones, porque era más o menos parecido y ahora ya no. Pero ¿qué pasa con los uruguayos cuando salen? Porque algunos dicen, bueno, voy a averiguar para alquilar acá tantos días y después te dicen, pero me sale más barato irme a Brasil. Sí, claramente Brasil es un destino que es altamente competitivo con nosotros, entonces siempre estás hasta el último momento de ver qué va a pasar con el turismo interno. La realidad es que por lo menos en Casas en el Este nos sorprendió gratamente el turismo interno. Estuvieron alojándose en lo que es La Paloma, La Pedrera, Punta del Este, Piriápolis, muchísimo en Atlántida, que subió un 2% de la ocupación, y esto es turismo interno. Entonces uno piensa que sí, que siempre van a elegir Brasil porque es un poco más económico. La realidad es que siguen prefiriendo nuestras costas y eso nos deja bastante contentos. Y en cuanto a la aglomeración de gente por lugar alquilado, por ejemplo, ¿han visto que se junten más familias para alquilar, de repente estar un poco más apretados y así achicar los precios? ¿Eso se ha visto reflejado en el portal o no?
Sí, es otra de las tendencias que se vienen dando ya hace más o menos 2 o 3 años, que son las vacaciones multifamiliares. Alquilan una casa para 10 o 12 personas y va toda la familia allí y disfruta de ese verano. Se viene dando también, pero es una posibilidad para que esas casas más grandes, que tal vez antes les costaba un poco más alquilar, empiecen a alquilar también, ¿no? Todo se va como acomodando dentro de lo que es el mercado. Y hay reticencia por parte de los dueños porque hemos escuchado sobre todo de propietarios que no desean alquilarle a grupos muy grandes de adolescentes, de repente en la costa de Rocha. ¿Cómo manejan esa situación? ¿O están un poco más flexibles con tal de, bueno, de todas maneras salvar la temporada? Exacto, depende mucho de la temporada. La temporada pasada, los propietarios, sobre todo de Rocha, porque una cosa es alquilarle a una familia, en una casa en La Brava, capaz que se la alquilas a 15 personas, sabes que es una familia, te da cierta tranquilidad y como tenés una casa para tantas personas, va a ser todos los años así. Ya después en lo que es Rocha, sí, al principio de la temporada pasada no tenían ganas de alquilarle a jóvenes, esa es la realidad, no disfrutaban tanto. Entonces esperaban a ver si venía una familia grande a alquilarles o si no tenían otra que reservar a los jóvenes. Esta temporada fue diferente porque se sabía que no iban a haber tantas reservas de antemano, entonces optaban por concretarlas primero y lo hacían. Y la realidad es que si bien a veces uno dice, bueno, alquilar a jóvenes, qué complicado, también tiene una parte buena, que es eso, la juventud en la casa, que hay muchos que son responsables, no es que todos van a romper todo. Entonces, nos parece bien también. Y el boca a boca para otras temporadas. Y además es turismo interno igual, entonces yo creo que hay que aceptarlo y estar contentos con ellos. Bien, bueno, en general entonces el panorama bastante positivo. Bastante positivo para lo que es la primera quincena de enero. Hay que ver qué va pasando para la segunda y para febrero. Y bueno, y carnaval, que por el momento tiene mucha especulación. Bien, Pía Steglich, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Nosotros tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.